Nunca el mundo había estado como está ahora. Jamás en la historia había habido 60 millones de refugiados. 1 de cada 5 son de Siria. Y las naciones están ahorita, ¿verdad?, completamente locas. La mayor parte de las naciones en Europa están tratando de buscar darles asilo. Inglaterra le va a dar 20,000, Francia 25,000, Estados Unidos, esta nación, a 10,000. Y así vamos a ver cómo son repartidos todos estos refugiados, ¿verdad? Desgraciadamente, no sé cuántos de ustedes en la historia oyeron del caballo de Troya, que fue cuando entraron, ¿verdad?, para poder conquistar la ciudad, se metieron dentro de un caballo de madera, y así fue como conquistaron Troya. Entonces, de alguna forma, el grupo de ISIS, que ya no se considera un grupo terrorista, ahora el grupo de ISIS se considera un culto satánico. Así es como es considerado actualmente ya, porque ya rebasó todos los niveles, ¿verdad?, de lo sanguinario, de la crueldad, como jamás ni los nazis habían llegado a una maldad tan extrema. Y esto es solamente lo que la Biblia nos anunció hace 2000 años. Dice en 2 de Timoteo 3, vendrán tiempos peligrosos, y esta palabra peligrosos, en el griego alepos solamente se usa 2 veces en el Nuevo Testamento. La primera con el endemoniado gadareno, y se tradujo, era un hombre fiero. Y cuando dice peligrosos, Pablo está diciendo, vienen tiempos fieros, peligrosos, hostiles, como jamás había habido, hombres amadores de sí mismos, sin afecto natural. Entonces, el carácter humano se está deteriorando, y estamos llegando, ¿verdad? No solamente hemos perdido la humanidad, sino que el ser humano está descendiendo a un nivel inferior de los animales. Y cuando nosotros vemos este panorama, sabemos que somos la única luz. No existe ninguna otra luz más que la luz que Dios nos ha dado a través de la Biblia. Y ahora este libro lo levantamos en alto, y en todos los debates que he tenido con científicos, ateos, agnósticos, comunistas, filósofos, etcétera, etcétera, no he encontrado en los 37 años que llevo de anunciar este mensaje, no he encontrado a ninguna persona que se atreva a decirme que el libro es mejor que la Biblia. Ni presidentes, ni ateos, ni científicos, ni comunistas, ni escépticos. No hay nadie que se atreva a decir que tengo este libro, vamos a comparar lo que es mejor con la Biblia. En sus evidencias históricas, arqueológicas, físicas, químicas, genéticas, literarias, poéticas. Es impresionante cuando tenemos esta arma, porque es la arma que Dios nos ha dejado, y cuando la aprendemos a manejar, que nos enfrentamos a cualquier auditorio. Y la Biblia hace pedazos cualquier sistema de pensamiento, cualquier filosofía que se pueda presentar debatiendo argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Pero el pueblo que tiene este libro, este tesoro, está dormido. Y los cristianos no se están discipulando, no están tomándola en serio, no la conocen profundamente. Desgraciadamente también la mayor parte de los pastores en Sudamérica y en los países de Europa no estudian profunda ni sistemáticamente la Biblia. Claro que hay hombre de Dios, hay un remanente en todos lados, pero ya no hay respuestas que darle al mundo. Y el mundo está atacándonos y preguntándonos y demandándonos a nosotros, ¿verdad? ¿Y qué se puede un cristiano tener un hijo con fertilización in vitro? ¿Y qué es la eutanasia? ¿Y qué piensan ustedes de los sistemas de izquierda? ¿Cuál es el mejor sistema de gobierno? ¿Qué dice la Biblia de la pena de muerte? ¿Cómo debe de reaccionar una mujer cuando es golpeada por su esposo? ¿Cómo podemos adoptar? Etcétera, etcétera. Tantas preguntas de carácter ético y moral que nosotros debemos de saber responder. Pero sin embargo, vuelvo a repetir, por esta falta de conocimiento, ahorita se predica el evangelio más diluido que se ha predicado en la historia. Un evangelio fácil y barato, basado únicamente en las emociones y en los sentimientos, para mantener solamente las emociones y los sentimientos de la gente arriba, 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 pero no hay nada absoluta de consistencia de la palabra de Dios. Y esto está produciendo, ¿verdad? Un pueblo está produciendo iglesias donde la mayor parte de los que asisten a una iglesia son gentes que no han nacido de nuevo, son gentes no regeneradas,
Son personas que asisten como religiosos, pero jamás, nunca se les predicó el arrepentimiento. Te preguntan, ¿qué es eso? ¿Qué es arrepentirse? Solamente se dice, ¿quién quiere venir a Cristo? Levante la mano y lo ponen junto a Buda, y lo ponen junto a Mahoma, y lo ponen junto a todos sus ídolos, sin saber que cuando Jesús nos invita a venir a Él, es un Dios celoso, el Dios de la Biblia, que nos invita a dejar y abandonar todo aquello y todo sistema de pensamiento que teníamos, y es imposible ser masón y ser cristiano, ser comunista y ser cristiano, creer en la evolución como cree el Vaticano y ser cristiano. Es absurdo que el Vaticano acaba de caminar hace 3 meses, que la evolución es científica. Es increíble al grado al que hemos llegado. Y sin embargo es porque el razonamiento ya no hay lógica, ya no hay coherencia en el sistema de pensamiento humano. Ya estamos completamente creyendo todo, no sabemos claramente cuáles son los fundamentos de cada sistema de pensamiento, y esta es la razón por la cual el mundo está como está. Si aquí este país ha llegado a legalizar los matrimonios gays, que es el síntoma de descomposición social más grande que un país pueda tener, porque el fundamento de una sociedad es la familia, es el matrimonio, y cuando el matrimonio es atacado por el poder como ha sido atacado por Satanás, nos damos cuenta que verdaderamente se ha perdido la brújula en las naciones. Los presidentes están como locos, los candidatos están como locos, y tenemos gente por todos lados, ¿verdad?, opinando una cosa, opinando otra cosa, cuando realmente nosotros tenemos la respuesta. Así que hay personas, ¿verdad?, que también son muy morales y dicen, bueno, los mormones ni nos ganan porque ni café toman. Y cuando creemos que simplemente es la moral la que necesitamos seguir, entonces el cristiano se vuelve legalista. Y no se trata de ser moral o ser inmoral, sino de tener un cambio de corazón. Porque eso es lo que es el cristiano, es un cambio de corazón radical. No dejar de hacer muchas cosas. Tú puedes dejar de fumar, y puedes dejar de emborracharte, y puedes dejar de drogarte, sin embargo tener el mismo corazón. Y Cristo vino a atacar la raíz de nosotros. Bueno, quiero los que tengan su Biblia, que la abran en el capítulo 41 de Isaías. Los que no traigan Biblia, siéntense con un cristiano. Isaías capítulo 41. En esta primera conferencia quiero compartir con ustedes un panorama o la importancia básica de las profecías bíblicas. ¿Qué importancia tienen las profecías bíblicas? Que se desconocen como ustedes no se imaginan, casi en un 70-80% de la cristiandad. Es tan poco el conocimiento que se conoce de las profecías bíblicas, y precisamente por eso hay tanto temor. Ahorita por el internet, por el YouTube, está pululando una serie de falsos profetas como jamás habían existido, que ahora en agosto se iba a acabar California, que ahora en septiembre se acaba el mundo, que el presidente no sé quién de qué país de Sudamérica va a pasar esto, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros tenemos este libro en nuestras manos, tenemos que entender algo. La Biblia es una revelación sobrenatural del cielo a las mentes que han aceptado a Jesucristo como su Salvador. Este libro está sellado. Dice en Apocalipsis 22 que nadie le puede ya agregar ni una A, ni una B, ni una C, ni quitarle absolutamente nada. Todo lo que Dios tenía para revelarnos acerca de nosotros, del cielo, del infierno, del futuro, de nuestro origen, del propósito y la razón por la cual vivimos, se encuentra en este libro. Entonces, esto se llama la revelación. Entonces, ya no hay tal cosa como que una persona salga, que pues mira, te vas a casar con una muchacha que venga el domingo con vestido verde, o me dijo el Señor que tu hijo va a ser varón, o que el presidente de tal país va a ser una mujer, etcétera, etcétera, o el Señor dice, y estamos escuchando por todos lados este tipo de aseveraciones. Y yo siempre les he dicho, cuando alguien diga que recibió una nueva revelación de Dios, que le arranque la hoja y que le ponga segunda de Pancho 2:1 y que la pegue a la Biblia,
Porque si Dios sigue teniendo revelaciones, entonces la Biblia no está sellada. Entonces, si hay algo que agregarle, si hay algo que quitarle, entonces ahora lo que necesitamos no son nuevas revelaciones, sino iluminación de lo que ya está revelado. Y entonces dice Efesios, ¿verdad? Pablo orando, le pido a Dios que nos dé un espíritu de iluminación, de entendimiento de lo que ya está revelado. Hay tantos misterios que todavía ni siquiera hemos podido lograr descubrir en este maravilloso libro, pero necesitamos para ello vivir muy cerca de Jesús. Necesitamos caminar cerca con Dios. Porque bienaventurados los pobres en espíritu, porque ellos heredarán Dios. Y ahora Dios lo vemos en la Biblia. Y cuando eres pobre en espíritu, significa que eres una persona que depende diario de Dios. Que diario caes y le dices a Dios, Señor, yo no tengo la fuerza para defenderme, yo no tengo entendimiento, yo no sé cómo ser padre, cómo ser madre, Señor, si yo no dependo de ti, si tú no me iluminas, si tú no me fortaleces, si tú no me diriges, si tú no me muestras tu voluntad, Señor, yo soy un inútil, soy una inútil. Esto se llama humildad. Sentir nuestra profunda dependencia de Dios. Pero si tú te levantas y durante 2 o 3 días no lees la Biblia, no oras, estás demostrando lo contrario, la soberbia espiritual. O sea, en 2 o 3 días que tú no lees la Biblia y que tú no caminas con Dios, le estás diciendo, en estos 3 días no te necesité. Tuve 3 días suficientes para que tú no te ocuparas de mi vida. Eso es la soberbia. Y cuando Dios le dio en Éxodo el maná al pueblo de Israel, les dio una ley: no lo junten para mañana. Y era una ley espiritual, porque se les pudre. Y esto es el principio para nosotros en el Nuevo Testamento. Lo que tú leíste ayer, la revelación que tú leíste ayer se te apareció Miguel y los ángeles tal vez. Y ayer hablaste en lenguas tal vez. Todo lo que te sucedió ayer y antes de ayer no te sirve para el día de hoy. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Dios quiere, tenemos que entenderlo, Dios quiere que aprendamos diario a depender de Él. Diario. Amanecemos todos los días, somos como un reloj celular, como un iPhone celular, perdón. Agarro mi teléfono y lo conecto, y me dura 2 o 3 días la carga. Y cuando se le acaba la carga a mi iPhone, en ese momento yo le puedo apretar los botones y por más que le aprieto, no me va a responder, porque la carga le duró 3 días. Ellos están mejor cargados que nosotros, porque nosotros vemos todos los días de enchufarnos a la fuente de la energía, que no viene de ningún hombre, de ningún filósofo, de ningún libro, viene directamente de mi comunión con Dios. Y esta carga que yo tengo me dura 24 horas nada más. 24 horas, así lo diseñó Dios en su soberanía, para aprender que diario necesitamos enchufarnos con Él. Entonces, esta es la razón por la cual caes en las tentaciones, por la cual tienes tantas dudas, vives con temor, de repente eres cristiano y vives bajo la angustia, bajo la depresión, estás estresado, no tienes paz, cuando te das cuenta ya no tienes una visión completa del mundo, ni la seguridad de tu vida, ni lo que va a hacer con tu familia. ¿Por qué? Porque te has desconectado. ¿Separados de Él? No. Juan 15:4, nada podemos hacer. ¿Qué es nada? Nada. Entonces tenemos que entender eso, ¿verdad? Necesitamos depender de Él. En Isaías capítulo 41, versículos 22 y 23, Dios lanza un desafío a Walter Mercado, a Buda, a Mahoma, a Nostradamus y a todas aquellas personas o cualquier sistema de pensamiento, cualquier religión que se atreva a contestar lo que Dios dice. Dice Isaías 41, 22 y 23, traigan, anúncienes lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postremidad y hacernos entender lo que ha de venir. Dadnos nuevas de lo que ha de hacer después, para que sepamos que vosotros sois dioses, o a lo menos hacer bien o mal para que tengamos que contar y juntamente nos maravillemos. En 1992, el Dalai Lama
le dijo al Papa Juan Pablo II que él era Dios. Yo mandé un correo a la embajada de China, no sé si se lo llevaron o no se lo bajaron, y le dije, bueno, muy bien, usted acaba de decir que es Dios, díganos cuándo se va a morir y cuándo va a resucitar. ¿De dónde venimos? ¿Quiénes somos? ¿Y a dónde nos dirigimos? Porque supuestamente usted no es un líder espiritual, usted es un líder político tratando de que el Tíbet les sea regresado a los chinos. Y así encontramos todos estos pseudo líderes religiosos con una apariencia de moral y de paz y de bondad que ni siquiera tienen idea quiénes son ellos, ni de dónde vinieron, ni realmente cuál es el propósito y la razón de la existencia y a dónde nos dirigimos. Dice en Isaías 44, versículo del 6 al 8, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero? Lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo. Anúncieles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije. Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte, no conozco ninguno. Cuando el Dios de la Biblia dice que Él es el alfa y la omega, la primera y la última letra del alfabeto griego, o el primero y el último, fíjense lo que nos está diciendo Dios. Actualmente en el mundo científico no existe más que una sola teoría para poder contestar de dónde venimos y el origen del universo. La famosa teoría de la evolución de Carlos Darwin. Han pasado más de 150 años y hasta este momento no se ha demostrado en todo este tiempo el cambio de una especie a otra especie. No hay ninguna mutación en 150 años de experimentos que demuestren que Carlos Darwin estaba en lo correcto. Si ustedes leen el libro El origen de las especies de Carlos Darwin, van a encontrar este tipo de vocabulario. Quizás, chanceí, no sé, a lo mejor, puede que. Esto no es un lenguaje científico. Y a pesar de que el libro se llama El origen de las especies, jamás dice de cuál fue el origen. O sea, si yo digo el origen de los pájaros en mis libros, todo el mundo va a comprar el libro para ver de dónde son los pájaros, y en ninguna parte digo de dónde son los pájaros. Entonces, ¿por qué le puse yo el origen de los pájaros? Es absurdo que la gente se sigue tragando todas estas tonterías. Yo les llamo marihuanadas. ¿De cuál fumaron? Increíble. Y se enseña en Harvard, se enseña en Princeton, se enseña en Yale, se enseña en Oxford, que somos el resultado evolutivo, porque los científicos nunca podrán jamás llegar a descubrir el origen, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Se tiene que demostrar en un laboratorio. Se tiene que probar a través de la observación. Los científicos simplemente observan, hacen experimentos y lo que se demuestra es lo que se califica como científico, mientras no está en el nivel de lo especulativo, de lo hipotético, de lo filosófico. Entonces vivimos en este mundo donde, como dijo el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, Goebbels, que cuando una mentira se repite 100 años, se acaba aceptando como una verdad. Y esta es la agenda gay. La agenda gay es: tratemos de que el mundo crea que es normal casarse hombre con hombre y mujer con mujer. Y el mundo se está tragando y mordiendo el anzuelo. Lo están aceptando como algo normal. Y la televisión, las películas, los artistas de cine y todo lo que nos rodea tiene el propósito de que lleguemos a creer que es normal. Y la Biblia dice que es pecado. Y que hemos llegado al final de la podredumbre y de la corrupción y la descomposición del ser humano. Y que no podemos nosotros transgredir las leyes de Dios sin recibir la retribución que Dios tiene preparada. Y oremos porque esta nación se encuentra ya bajo el juicio de Dios. Vamos a ver algunas de las pruebas o de los aspectos importantes
de las profecías bíblicas. En primer lugar, los que les interese apuntar. Número 1. Las profecías bíblicas son importantes porque, en primer lugar, nos ofrecen una perspectiva correcta de la vida. Una perspectiva, en inglés se llama world view. Un punto de vista o una visión mundial o universal de lo que realmente las 4 preguntas más importantes, ni el budismo, ni el judaísmo, ni el mormonismo, ni el islam, ni Sócrates, ni Demóstenes, ningún filósofo, nadie ha podido contestar estas 4 preguntas. Número 1, ¿de dónde venimos? Ningún sistema de pensamiento ni religiones nos puede decir de dónde venimos. Todos somos, como decía el fundador de la famosa cienciología, donde es presidente Tom Cruise, un artista de cine, dice que somos una partícula protoplasmática que cayó del universo y que así fue como creció la vida. Otros están investigando, de acuerdo a las últimas investigaciones del científico Stephen Hawking inglés, de que los hoyos negros podemos tal vez meternos ahí y un hoyo negro nos puede transportar a otro universo. Y todo gira alrededor, ¿verdad?, de especulaciones. Puede ser, a lo mejor, chance, y no estoy seguro, eso pienso, eso creo, depende de cuál fumo. La imaginación no se puede controlar. Entonces, cada quien se puede imaginar lo que quiera, ¿verdad? Es impresionante que, por ejemplo, el doctor Crick, que en 1954 descubrió el ADN, es increíble que él haya dicho que somos el resultado de una partícula que vino del espacio y que se fue sembrada en la Tierra. Un hombre con la capacidad genética que él tuvo está completamente en tinieblas en el aspecto espiritual. Y así vemos a personas muy ilustres, ¿verdad? Y muy capacitadas como Stephen Hawking, ¿verdad? Que ni siquiera se imaginan que puedan ellos encontrar a través de la investigación científica el origen del universo. Cuando aquello que trasciende la mente y la intelectualidad tiene que ser sobrenatural. Y dice la Biblia en 1 Corintios 2, el hombre normal, el que no está regenerado por el Espíritu de Dios, no entiende las cosas que son de Dios. Porque viene la Biblia y choca contra los pensamientos que están en este libro, que son más altos que nuestros pensamientos. Y sus caminos, los caminos que tiene Dios en este libro, no es la forma como el hombre procede. Nadie pudo haberse imaginado los 10 mandamientos. Nadie los pudo haber inventado. Porque no es la naturaleza humana hacer un código moral tan perfecto como los 10 mandamientos. Entonces se choca contra este libro y el ser humano se encuentra completamente en tinieblas espirituales. Dicen Romanos, profesando ser sabios, se hacen necios. Porque quieren, a través de la limitación que tenemos en el intelecto, tratar de conocer aquello que trasciende el intelecto y que es el espíritu. Alberto Einstein dijo que el ser humano tenía aproximadamente desarrollado un 6% de su capacidad IQ o del coeficiente intelectual. Un 6%. Como yo le dije a un ateo, y se lo sigo diciendo a los que dicen ser ateos, le dije a un ateo, ¿verdad? ¿Usted sabe que usted es una persona anticientífica con su ateísmo? ¿Cómo me dice? Digo, sí, ustedes se burlan de nosotros y nos dicen que tenemos una razón, una fe irracional. ¿Sabe usted que el ateísmo es anticientífico? Le dije. Me dice, explíqueme por favor. Y le dije, quiero decirle a usted que para ser ateo, usted tenía que haber tenido el 100% del conocimiento y haber conocido absolutamente todo el universo y todas las cosas que aún no conoce porque tiene usted un 6% desarrollado para concluir su bitácora, concluir después de toda mi investigación que no hay Dios. ¡Qué increíble! Que podamos nosotros atrevernos a concluir y a pronunciar estos discursos cuando ni siquiera nos hemos dado cuenta ni hemos descubierto todavía ni siquiera el 7-8% de nuestra capacidad intelectual para acelerar, ¿verdad?, con una soberbia tremenda. Y le acabé diciendo en segundo lugar, quiero darle otra mala noticia que lo va a amargar más todavía, le dije al ateo. El 90% de los ateos son personas amargadas por principio.
Nos está diciendo que el hombre por los medios científicos nunca va a poder descubrir el origen del universo, porque para que sea científico tiene que ser repetitivo. Entonces nos viene por revelación. Dios tuvo que mandar a su Hijo Jesucristo hace 2000 años para que Él bajara del cielo y nos comenzara a descubrir en nuestro corazón quiénes somos realmente, cuál es el destino por el cual existimos, de dónde venimos, el origen, cuál es el principal propósito y razón de mi vida. Si yo ahorita te pregunto quién eres, me vas a contestar, bueno, soy ingeniero, soy doctor, soy psicólogo, o lo que tú quieras, pero realmente la pregunta más importante no es qué eres como ingeniero, qué eres como cantante, como deportista, sino ¿tienes un propósito para vivir? O sea, es bueno que tengas una carrera y que estudies una carrera universitaria y que es un medio para sobrevivir, ¿verdad? Pero realmente el propósito, entendámoslo, el propósito principal por lo cual estamos en este planeta es conocer a Dios. Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan. Entonces, si tú no tienes a Dios como el centro, como el eje de tu vida, de tu matrimonio, de tu trabajo, de tu familia, del propósito, que todo gire alrededor de Él, estás completamente como un barco a punto de naufragar, sin carta de navegación y sin una brújula que te guíe. Estás perdido en un universo cósmico donde todos son, ¿verdad?, marihuanadas y esto y el otro, y teorías, y el Islam, y el judaísmo, y el mormonismo, y las filosofías orientales, etcétera, etcétera, y nadie considera que exista una verdad absoluta. Todas las verdades son subjetivas y relativas filosóficamente. Por eso hablas con una persona que quiere casarse con un hombre, una mujer con una mujer, y te va a contestar, ¿verdad? Bueno, esa es mi vida, ese es pecado para ti, para mí no es pecado. Como cuando el presidente Ronald Reagan, llegó al aeropuerto de Nueva York, se acercó un periodista y le dijo al presidente Reagan, ¿usted qué piensa de la homosexualidad? Y entonces dijo, ¿verdad? Bueno, es algo que es contrario a las leyes de Dios. Y entonces el periodista le contestó, bueno, esa es su opinión, señor Reagan. Y el presidente Reagan le volvió a contestar, ¿sabe una cosa? No importa lo que usted piense ni lo que yo piense, la Biblia dice que es pecado. El origen del universo nadie lo puede definir más que Dios. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, dice la Biblia. El universo es una creación que entró en actividad, el espacio, la materia y el tiempo entraron a existir en Génesis 1:1. La materia, el espacio y el tiempo, porque antes no existía. Dios no existe en el tiempo de nosotros. Dios existe en la eternidad. Cuando alguien dice que Dios siempre ha existido, estás considerándolo con el tiempo de nosotros. El tiempo tuvo un principio y el tiempo tendrá un final, dice en Apocalipsis 11, y se terminó el tiempo. Pero Dios está arriba de ese tiempo, es un Dios hiperdimensional. Y esta es la razón por la cual muchos no lo podemos entender con profundidad. Les voy a dar un ejemplo simplemente para que comience a salir humo de nuestros oídos. El apóstol Juan hace 2000 años le dio Dios una visión cuando tenía 95 años de edad en la isla de Patmos. Él estaba exiliado por el emperador Vespasiano y ahí estaba el apóstol Juan a los 95 años cuando se le aparece Jesucristo. Y entonces Cristo le da la revelación al apóstol Juan de algo que va a suceder 2000 años después. Entonces Juan ve lo que va a suceder 2000 años después. Entonces vean esto con mucha atención. Juan ve algo del futuro que vio en el pasado y que está en el presente y que no ha sucedido y que está por suceder. ¿Me siguieron? Esto demuestra lo que el famoso científico Alberto Einstein demostró con su teoría de la relatividad, que el tiempo no existe. El tiempo no existe. Entonces, E igual a mc al cuadrado, igual a la velocidad al cuadrado por el tiempo. Entonces, cuando vemos nosotros todo esto, que la ciencia comienza a penetrar un poquito más en aquello que llaman ahorita la física cuántica,
es cuando vemos que, Dios mío, hace 2000 años ya estaba aquí en la Biblia. Como dice Eclesiastés, el rey Salomón, lo que era, es lo que es, y lo que ha de ser, y lo que ya fue, va a suceder, y lo que no sucedió ya fue. Y venimos a un libro hiperdimensional, donde está escrito lo que ya sucedió, porque todo el Apocalipsis ya sucedió. No ha sucedido y va a suceder. Es para volverse loco, ¿verdad? Bueno, precisamente por eso es que necesitamos al Espíritu de Dios. Y ahí es cuando Dios nos pide, por todas las razones del mundo, sean humildes. Porque sin la humildad, sin esta característica y esta virtud imprescindible, nunca podremos caminar con Dios. Como San Agustín hace muchos años de Hipona, uno de los teólogos de la iglesia romana, estaba caminando por la playa por el siglo II, el siglo III de la era cristiana, iba pensando San Agustín en la playa, ¿por qué habrá permitido Dios al diablo? ¿Por qué Dios creó el mal? ¿Por qué si Dios es todopoderoso, por qué no termina de una vez con todas las cosas? Porque si Dios es bueno, entonces no permitirá tantas cosas que están pasando. Y en eso vio un niño que corría al mar y agarraba el agua del mar y la echaba en un hoyito. Y corría al mar y le echaba en el hoyito. Y entonces Agustín se quedó impactado y le preguntó al niño, niño, ¿qué estás haciendo? Y le contestó el niño, estoy tratando de meter el mar en ese hoyito. Y le contestó Agustín, niño tonto, qué bruto eres. ¿Cómo es posible? El mar es más grande que el hoyito que tienes ahí. Y se paró el niño y le dijo a Agustín, y los pensamientos de Dios son más chiquitos que la jicarita que tienes aquí. ¿Por qué tratas? ¿Por qué tratas de pensar y entender? Porque si Dios existe, asumamos, y si Él es todopoderoso, la infinitud de su entendimiento, de su sabiduría y su inteligencia es inalcanzable. Entonces, si esto es así, estoy siguiendo una lógica razonable del pensamiento. Y si esto es así, yo nunca voy a alcanzar a entenderlo. Necesito que Él entre a mi vida y me comience a decir, esta es la A, la B, la C y la D. Y entonces, si yo me dejo, esta es la humildad, si yo me dejo y reconozco mi incapacidad intelectual y dejo mi soberbia y mis pensamientos políticos y mis doctorados filosóficos y bla, 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 y entiendo que soy un ratón, renacuajo, de agua puerca, un cerebro de hormiga comparado con Dios, Dios entonces me va a poder guiar. Cuando dice Dios, yo soy el principio y yo soy el final, nos está mostrando que Él es el único que nos puede decir el origen de todo. Ahora, síganme con cuidado. Si Él es el principio y Él es el final, ¿dónde nos encontramos ahorita nosotros? En medio. Y si Él dijo, ¿quién ha puesto en orden las cosas desde el principio hasta donde yo estoy? Estamos ahorita en agosto o septiembre del año 2015. Y si yo volteo atrás y vengo al libro de Daniel y encuentro que Dios le revela a Daniel el orden en el que iban a aparecer todos los imperios mundiales, que lo confirma la historia, y si yo volteo hacia atrás y veo que todos los reyes, la geografía, la arqueología, la Biblia, cada día está siendo comprobada científicamente, y yo me encuentro en ese momento, me da una gran paz y una gran seguridad. Porque si Él me ha revelado lo que ya pasó y me está revelando lo que acontece mañana y próximamente, es porque el final nos dice, son más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. La Biblia nos revela el propósito verdadero para poder vivir y tener una concepción, una worldview, una perspectiva, una visión correcta del origen, del propósito, de la moral y del destino. ¿Se imaginan ustedes que no tuviésemos la Biblia en el juicio de Nuremberg, los nazis, cuando los juzgaron en 1947 y se levantaron los generales nazis como Eichmann y todos ellos que fueron juzgados y después escaparon y los volvieron a encontrar y a otros los capturaron inmediatamente? ¿Saben ustedes lo que contestaron?
es que el Führer no nos dijo que lo que hacíamos era matar, nos dijo que era eliminar por el bien del partido. El Führer nos dijo que no estábamos robando, se llama expropiar por el bien del partido. O sea, a la palabra robo, la barnizando le pusieron expropiar, se oye más bonito, ¿verdad? Y a matar y quitar la vida le pusieron eliminar, por el bien del Partido Nacional Socialista Nazi. Entonces, si no tuviéramos una regla, un parámetro para saber qué es bueno y qué es malo, imaginémonos, ya esto tiene un poco más de sentido para ustedes que les gusta la filosofía o que son psiquiatras y psicólogos. Tiene un poco más de sentido saber esto. ¿Quién nos va a nombrar el parámetro entre el bien y entre el mal? ¿Qué sistema de pensamiento, budismo, islam, filosofías orientales, quién nos puede realmente dar una regla y decir esto es bueno y esto es malo? Porque podemos llegar al punto a donde la sociedad está llegando. Para mí esto es bien, eso es para ti malo. Entonces no me juzgues porque tú tienes tu punto de vista y yo tengo mi punto de vista. Si fuéramos así estaríamos locos todavía. Pero Dios nos dejó un parámetro, una regla. Y este sistema de moral no existe en ningún sistema de pensamiento. Porque la moral que existe en Jean-Paul Sartre, en Carlos Darwin, en Sigmund Freud, en Carlos Marx, en Bertrand Russell y en todos esos ateos que existieron en el siglo XX y que sembraron las semillas en las universidades modernas del siglo XXI, todos ellos eran filósofos completamente relativistas. Como cuando murió Carlos Sagan, también el gran astrónomo a finales del siglo XX, Carlos Sagan, antes de morir, le dijo a su hija: hija, ¿sabes una cosa? No hay ningún propósito en el universo más que el que encuentres dentro de ti mismo. Cada quien tiene que determinar lo que es bueno y lo que es malo. Cuando Jean-Paul Sartre murió, el padre del existencialismo francés, en los 60s en Europa, le dijo también antes de morir a sus discípulos: he encontrado, y esto lo escribió en su libro El muro y la náusea, y dice Sartre, he encontrado la vida que me enfrento con un muro inmenso donde me estrello y quisiera yo entender quién soy, mi razón, etcétera, y creo, le dice antes de morir a su familia, creo que he estado peleando contra un Dios que realmente existe. ¡Qué increíble! El mismo Einstein dijo: Dios no juega con los dados, con el universo. Cuando le preguntaron en Washington si él creía en Dios, pues no juega con los dados. El orden y el diseño que existe en el universo, forzosamente tiene que haber un diseñador. Detrás de una estatua tiene que haber un escultor. De una pintura tiene que haber un pintor. De un reloj tiene que haber un relojero. De una casa tiene que haber un arquitecto. Las cosas no aparecen espontánea y accidentalmente en el mundo. En segundo lugar, los que quieran apuntar, las profecías bíblicas nos enseñan para ayudarnos a reconocer las falsas doctrinas. La Biblia nos enseña en 2 de Pedro capítulo 2 algo que no debe de ya sorprendernos, ni desanimarnos, ni deprimirnos, ni tampoco estemos murmurando. Ay, que estos falsos profetas y que por aquí por allá. La Biblia dice que iban a aparecer, dice en 2 de Pedro 2, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. ¿Te suena familiar? Y por avaricia harán mercadería de vosotros, con palabras fingidas, sobre los cuales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Todavía hasta hace 25 años los predicadores no cobraban por predicar. Todavía hace 25 o 30 años jamás oí yo, ¿verdad?, a los predicadores Billy Graham, Palau de aquellos tiempos, Moody, todos aquellos del principio del siglo XIX, George Whitefield, Juan Wesley, todos ellos, nunca se puso precio por predicar. Hace algunos años me invitaron de una nación de Sudamérica y contesté el teléfono, era una alianza de líderes religiosos,
y me preguntaron que querían tener allá una serie de conferencias acerca de las profecías, y lo primero que me preguntaron es ¿cuántos son sus honorarios? Yo les contesté, miren, si me quieren dar el hotel y el avión, está bien. Y en cuanto a mis honorarios, ¿verdad? Si ustedes me quieren dar también una ofrenda, no hay ningún problema. Y si no me la dan tampoco, porque yo no voy a ir por lo que ustedes me van a dar. Yo voy a orar y le voy a pedir a Dios que si es su voluntad. Y saben una cosa, si no me dan nada, yo no dependo de ustedes, dependo de arriba del cielo. Dice en 1 Pedro 9 el apóstol Pablo, ay de mí si no presento gratuitamente el Evangelio. Cada cruzada que tengo ahorita en Sudamérica, todos los pastores me dicen lo mismo. El hermano que se fue nos pidió $10,000 por adelantado, que si quería predicar con traje gris o con traje negro, con lagrimita o sin lagrimita. Otros que desayunan tal y tal queso cottage, etcétera, etcétera. Otro que llegó, que lo tenían que transportar por el polvo en helicóptero al hotel, en una suite y en un penthouse. Este es el mundo en que estamos viviendo. Harán mercadería de vosotros. Son precisamente señales de que vivimos los últimos tiempos. El evangelio que está predicando, el cristianismo está diluyendo por tantos falsos profetas. Ahora también ya hay apóstoles, ya voy a resucitar los apóstoles. Ahora ya se autonombran apóstoles. En el año 2001, un predicador, pastor en California, lo digo porque es de conocimiento público, ¿verdad? Que Peter Wagner, así se llamaba, llegó una, entre comillas, profeta y le puso las manos en la cabeza y le dijo, el Espíritu dice que tú vas a ser profeta y vas a formar la coalición apostólica internacional de nuevos apóstoles. Así de repente, de la noche a la mañana. Entonces él hizo una página y comenzó a cobrar $250 el título para ser apóstol. Y comenzaron a escribirse cantidad de pastores. Y comenzaron a darles a estos apóstoles que tienen el título, un título mayor que los pastores. Eran más arriba que los pastores. Y tenían ahora los pastores que someterse a la coalición apostólica internacional. Hicieron una reunión en Centroamérica, yo me negué a asistir, la combatí y la denuncié públicamente, donde iban a nombrar las autoridades nuevas. Y les dije, a ratito, ¿quién va a ser el Papa? Y criticamos a Roma, y estamos siguiendo los pasos de Roma. Se está vendiendo. Hoy comenzó Roma con la prostitución de la venta de indulgencias. Cuando Martín Lutero oyó a Juan Texel, que pasó vendiendo, que entre venta 2 chelines en esta cajita, y pasó ahí en Alemania, un representante del Vaticano, el que eche 2 chelines aquí adentro tendrá 50,000 años de indulgencias plenarias. Y Lutero era un monje, comenzó a pensar y comenzó a leer la Biblia y descubrió en Romanos capítulo 1, el justo por la fe vivirá. Y fue cuando se enojó y dice, ¿cómo es posible que estén vendiendo la salvación? Bueno, cuando el Papa Juan Pablo II vivía, mi esposo y yo fuimos a Roma, no a verlo a él, ¿verdad? Pero en el día que fuimos, mi esposa y yo, había una puerta con mis hijos que decía que si tú atravesabas esa puerta, se te perdonaban 5,000 años del purgatorio. ¿Qué tipo de razonamiento necesitamos tener para creer eso? Eso sí es una fe ciega completamente. ¿Cómo es posible, verdad, que se pueda ofrecer eso? Bueno, ahora eso ha entrado a las iglesias cristianas. Se está vendiendo el evangelio. Se está cobrando por el evangelio. Como digo a los pastores, cuando alguien hable y te diga que te cobre un precio, o un grupo musical te diga que te cobre, jamás en tu vida los vuelvas a invitar, porque son mercenarios del evangelio. Todas las cartas del Nuevo Testamento fueron escritas para combatir falsas doctrinas. Fíjense, por ejemplo, falsos maestros, 2 Corintios, Filipenses, 2 Timoteo, Tito y Judas, fueron escritas todas estas cartas para que pudiéramos discernir, distinguir quién es un verdadero profeta, un predicador, porque ya no hay profetas en el sentido de anunciar cosas futuras. Ahora el profeta, dice en 1 Corintios 14:3, habla para edificar, consolar y edificar a la iglesia.
Entonces, cualquier predicador es un profeta, y si todas las palabras de Dios, eres un profeta, pero ya no es los naví en el hebreo, que es para anunciar el futuro, porque está escrito el futuro completamente en la Biblia. Ya no hay nada del futuro que tengamos que estar anunciando o que va a suceder. Porque si no está en la Biblia, a la ley y al testimonio nos sometemos. Entonces, todas estas cartas fueron escritas para eso, a las falsas doctrinas. Gálatas fue escrito para el legalismo. Para los Colosenses fue escrita para combatir las filosofías, el ascetismo y el misticismo, que ya prevalecían en las iglesias cristianas. 1 Timoteo, el orden que la iglesia tiene que tener. 1 Corintios 14, regular los dones de las lenguas. Todo un capítulo escrito para que, por favor, por el amor de Dios y por la misericordia de Dios, en la iglesia el domingo no hablen en lenguas. Virgen del Socorro. Y si alguien quiere que sea con un intérprete, y si no hay intérprete, papacito, cállate. Mamacita, cállate. ¿Por qué? Porque los que vengan van a oírse para detrás de ti y decir que te cual fumaste. Ahora, si tienes ese don, y no tenemos nada, porque creemos en los dones espirituales, y son reales. Y en toda mi vida que yo tengo que predicar el Evangelio 2 veces, nada más 2 veces, he oído verdaderas lenguas, con intérprete en japonés y en chino. Wow. Pero así que fue sobrenatural. Y la mayor parte de las veces es esa calabazuca, ¿Qué estás diciendo? Todo Corintios 14, y dice, ¿verdad? No prohibáis hablar en lenguas al final de Corintios 14, conforme a las reglas que el apóstol establece. Todo fue escrito porque tiene que haber orden en la iglesia. Tiene que haber orden en los dones. Los Corintios fue la iglesia más carnal de todo el Nuevo Testamento. Tenían todos los dones, pero era un circo lo que estaban haciendo con los dones. Yo llegó el momento, ¿verdad?, que cuando comenzaba mi vida cristiana, llegaba yo a muchos lugares donde me decían que si yo no hablaba en lenguas, no tenía el Espíritu Santo. Eso ya es una herejía. Porque ninguno de los más grandes hombres de Dios en 2000 años de cristianismo han tenido este don. Y los que lo tienen, qué bueno que lo tengas, ¿verdad? Y si lo usas en tu casa y lo usas para hablar, mi esposa me ha dicho muchas veces que ella habla en lenguas. Y me dice, ¿verdad? Digo, bueno, gloria a Dios, ¿verdad? En tu casa, pero en la iglesia, en la asamblea, cuando estemos juntos, para que no seamos tropiezo a las gentes que entran por primera vez. Una vez me acuerdo que llegué, mi mamacita tiene ahorita casi 90 años de edad, y hasta el jarabe tapatío sigue viviendo, bailando mi mamá, gracias a mucha lucidez y muy físicamente, y la llevé a una iglesia X, y verdad, bueno, era una cosa, y mamá salió corriendo, y mamá con las gentes que llevaba, dice, ¿a dónde me metiste, papacito? Es peor que el psiquiátrico. No es tanto el pueblo, sino los líderes que no enseñan al pueblo lo que la Biblia dice, y a usar los dones de una forma espiritual, ¿verdad? Los falsos apóstoles, todo el libro de Judas está escrito para los lobos infiltrados en las iglesias y los falsos hermanos en la fe. Esta iglesia, nuestras iglesias, todas las iglesias cristianas en el mundo estamos infiltrados. Los seminarios teológicos están infiltrados, las librerías están infiltradas. Toda la cristiandad tiene una mezcla de cizaña y el trigo. Así que no el que está a la derecha ni el que está a la izquierda de ti, aunque tengas San Cleotilde o San Caramelo, ¿verdad? No es realmente lo que es. Solo el tiempo determina quién es el Dios. Solo el tiempo. Y una de las evidencias más grandes para poder distinguir precisamente tantas falsas doctrinas era la misma clase de problemas que enfrentamos hoy en la iglesia, porque hemos tenido, ¿verdad?, en los últimos 30 años, bueno, qué barbaridad, nunca había habido tantos falsos predicadores y falsos apóstoles, y la gente está, ¿verdad?, comiéndose todo lo que ve en la televisión, y lo que oyen lo aceptan porque no se disipulan, porque no conocen la palabra de Dios. Pero vean ustedes nada más los ejemplos en los últimos años. William Miller, casi todos han calculado fechas que Jesús vendría en 1843. Cuando no se cumplió, lo cambió al 84 porque dice que se equivocó. Carlos Russell, el fundador de la secta Los Testigos de Jehová, en 1844 profetizó que Jesús vendría en 1902. No vino, lo cambió al 14. No vino, tampoco sucedió, y dijo que tenía algo que el Espíritu Santo se había equivocado con él. José Smith, fundador de los mormones,
Digo que se le apareció el ángel Moroni para que le tradujera dos tablas escritas en egipcio cuneiforme. Y entonces José Smith fue al monte donde el ángel supuesto le dijo y encontró las tablas en egipcio cuneiforme, y de la traducción de esas tablas sacaron el libro del Mormón, donde el 80% es la versión King James de la Biblia, aumentada con doctrinas y convenios, y la perla de gran precio, que son los libros extra bíblicos que consideran con la misma autoridad que la Biblia los mormones. Además, el ángel le dijo a José Smith: ahora tu esposa no es tu esposa, puedes tener 10 junto con ella en la misma cama. Imagínense que yo le digo a mi esposa y le diga eso mañana. No duermo, ni ceno ni desayuno. Pero es increíble, ¿cómo es posible? Este famoso asesino Charles Manson, que mató a Sharon Tate en el siglo pasado, ¿verdad? Tenía un grupo de muchachas que todas aceptaron acostarse con él. Jim Jones, 1978, se llevó a 900 personas a la Guyana para salir del mundo porque quería traer el paraíso antes de que Cristo regresara. Es lo que él quiso. Formar una nueva en la Guyana junto a Venezuela para formar realmente una nueva comunidad, y después a los 4 meses comenzó a decirles a los hombres: sus esposas son mías. Y los hombres aceptaron, y tenía una esposa cada noche diferente, y los niños los obligó a que le dijeran Padre Santo. Finalmente, cuando él comenzó a darse cuenta que senadores norteamericanos habían sido enviados para investigar esta secta, les hizo beber con Kool-Aid, con veneno, y los envenenó a todos. Y cuando llegaron eran más de casi 950 cadáveres, todos boca abajo, niños y mujeres. Y esto es lo que hacen todos los líderes de las sectas. David Koresh, 1993, líder de la secta davidiana en Waco, Texas, enseñó que él era el ángel del Apocalipsis y que era señalado por Dios para impedir el Armagedón. Murieron todos sus seguidores cuando lo rodeó la ATF y la FBI en Waco, Texas, y murieron quemados niños, mujeres y hombres. Y hace poco Juan Carlos Miranda, tu padrino, que aquí estaba en Florida, él dijo que él era anticristo primero y mandó primero marcar a todos con el 666. Y se pusieron el 666, después dijo que no, que se equivocó, que era Jesucristo. Y cuando venía al púlpito había una persona que lo anunciaba como con trompeta: damas y caballeros, hermanos en Cristo, Jesucristo en persona. Su esposa se divorcia de él y lo denuncia públicamente en la cadena CNN y Fox News, y explica todas las tranzas y todos los fraudes que él había cometido. Y así tenemos nosotros, ¿verdad? Actualmente tantas personas que estamos escuchando y que están profetizando: el Señor me dijo, el ángel me dijo, y estoy profetizando, y etcétera, etcétera. Y todo el pueblo de Dios sigue en tinieblas sin tener un discernimiento para saber quién es de Dios y quién no es de Dios. ¿Por qué? Porque después de ser maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad, Hebreos 5, de que vuelvas otra vez a la lechita, porque no son capaces del alimento sólido, porque no han querido discipularse. La mayor parte de los cristianos solamente vienen del domingo a la iglesia, y del lunes a viernes ni se acuerdan de Dios. No hay estudios bíblicos entre semana, ni reuniones de oración, ni en su casa tampoco se viven cerca del Señor, y se vuelven religiosos. Y dice en 2 Tesalonicenses 2, por cuanto rechazaron el amor a la verdad, Dios les envía un espíritu de engaño para que no crean la verdad. Es increíble que cuando una persona sigue actuando de esa manera, Dios entonces te empuja para que te hundas más en la mentira, por cuanto no quisiste discipularte ni tomar en serio a Dios. Y estamos en los últimos tiempos donde tienes que decidirte qué camisa te pones, Real Madrid o Barcelona. Los Steelers o los Patriotas. Pero no te puedes poner la mitad de Barcelona y la mitad de Real Madrid, ¿se imaginan? O la mitad de las Chivas y la mitad de la América, como en México, ¿no? Oye, espérate tantito, no puedes ser de los dos, ¿no? O te pones una o te pones otra. Te tienes que identificar con un partido o con un equipo. Entonces tú no puedes decir, pues la mitad de Cristo y la mitad del mundo. Tengo una pie en el mundo y tengo en la noche, el sábado en la discoteca, y el domingo una pierna en la iglesia. Tengo una pierna el viernes con mi amante y voy a pedirle perdón el domingo a Dios.
Y en tercer lugar, y último, para poder concluir esto, las profecías bíblicas no solamente nos da una perspectiva internacional del origen, la moral, el propósito de nuestra vida y el destino, sino también para entender las doctrinas falsas y en tercer lugar para entender los eventos internacionales actuales. Existen dos extremos al estudiar la escatología. La palabra escatos en el griego significa más allá de, logos, conocimiento. Entonces, la palabra escatología es una rama de la teología que nos enseña las cosas que van más allá o las cosas del futuro. Cuando enseñamos Biblia, profecía, se nos llama escatólogos. Un escatólogo es una persona que se dedica a estudiar las profecías de la Biblia. Entonces, hay dos extremos en la escatología. Muchos expositores de la Biblia y predicadores, cuando predican de profecías, quieren relacionar todo lo que pasa con algo de la Biblia. Por ejemplo, el 2001, el 11 de septiembre, cuando las Torres Gemelas. Comenzaron a decir que era Babilonia, el capítulo 18 de Apocalipsis. No sé si ustedes recuerden eso. Que las torres era la Babilonia que se encontraba junto al mar y que los marineros hacían lamentación, etcétera, etcétera. Y a estos escatólogos, ¿verdad?, se les olvidó que la Biblia nos muestra que esta ciudad se encuentra sobre 7 colinas. Entonces, geográficamente no era posible, exegéticamente tampoco, predicar de que era Nueva York la gran Babilonia. Y ahí sigue todavía Nueva York y volvieron a levantar otras torres. Entonces, buscan cualquier cosa para relacionarla con los eventos internacionales. Este extremo se puede llamar el exégesis periodístico o amarillista, porque es mero sensacionalismo para poder ganar y vender comerciales y vender la televisión y mantener así a la gente. Ahorita te metes a YouTube y va a caer un meteoro en Puerto Rico y va a caer un terremoto por acá y se va a acabar el mundo en septiembre y Cristo, hay una iglesia ahorita en Puerto Rico que el pastor le está diciendo que vendan todo porque Cristo viene el 23 de septiembre. Ayer tuve una reunión a través del live stream de una oficina de una persona muy importante en los medios de comunicación para comunicarnos por live stream con 12 pastores me reservo todos los nombres y de todos los países de este país centroamericano para poder tener una conferencia y poder explicarles realmente lo que es el famoso Shemitah y lo que es el famoso Harbinger o el presagio que está escribiendo de un gran rabino que se llama Jonathan Cahn, que está diciendo qué es verdad, qué no es verdad, si las 4 lunas de sangre, la tetra de las lunas de sangre es verdad proféticamente, si es cierto que ahora el 12 que es el mes del el Yul, que es el mes en el cual termina la Shemitah, va a haber catástrofes en Israel y toda esta serie de acontecimientos que se están moviendo en libros, en televisión y en el YouTube, necesitamos nosotros tener una clara dirección. Mañana, ¿verdad?, en las preguntas, con mucho gusto vamos a tener tiempo de explicar todas estas cosas, pero es increíble este extremo. Y el otro extremo es menospreciar las profecías. Primera de Tesalonicenses, el capítulo 5, dice la Biblia, no menospreciéis las profecías. Y no está hablando de las profetas, está hablando de lo que ya está escrito y que va a acontecer en estos tiempos en que estamos viviendo. Y yo lo único que les puedo decir es lo siguiente, antes de terminar esta conferencia, que a partir del 14 de mayo de 1948, cuando la nación de Israel se independiza y se convierte en un Estado libre y soberano en el mundo, ante la mirada expectante de sociólogos, historiadores y todas las personas que están estudiando lo que ha sucedido a través de la historia con las naciones, nunca en la historia una nación en un día se había convertido en lo que hizo Israel. Después de haber estado más de 2000 años en exilio y dispersas por el mundo entero. De acuerdo a la Biblia, en 1948 comenzó la cuenta regresiva de Dios. Para que pudieran cumplirse las profecías de la Biblia, era importante que Israel regresara. Si Israel no regresaba, no podíamos tener seguridad absolutamente de nada. Porque Israel es el termómetro de Dios.
para que pusiéramos la atención en los tiempos que vivimos, porque se va a convertir en el centro del antisemitismo. Dice Zacarías 12, pondré piedra pesada de Israel y las naciones del mundo se volverán contra ella. Hace un mes, escuchen esta noticia, hace un mes Canadá, Estados Unidos, Brasil y Francia dictaminaron que si un judío canadiense, por ejemplo, tiene su pasaporte, nací en Jerusalén, Israel, le borre Israel y le ponga Jerusalén ONU. Porque ahora Jerusalén se va a convertir a finales de este año o al año que entra en una ciudad internacional. Se le niega a Israel el derecho de que Jerusalén sea su capital, para evitar los conflictos y establecer el Estado palestino en la nación de Israel, y para que los judíos regresen a tener su adoración en la mezquita de Omar, para que ya no haya problemas y la ONU sea la que gobierne Israel y no el gobierno de Israel. Ahorita, mientras Benjamín Netanyahu viva, no se va a permitir, porque habría una guerra internacional. Por lo que yo creo, ¿verdad?, que hay que orar por este hombre, porque los pocos líderes en el mundo íntegros que hay, él es uno de los que han sobrevivido, que ama a su pueblo y que realmente quiere dar la vida por su pueblo. La dio su papá, la dio su hermano en el secuestro de Entebbe en África, y ahora él se presentó aquí en la Casa Blanca retando a los demócratas y diciéndoles: si ustedes no nos defienden, nos vamos a defender solos. Pero nadie va a acabar con Israel. Nos morimos todos, dijo en Operación Sansón. Sansón, antes de morir, extendió los brazos, le pegó las columnas y cayó todo sobre él. Y dijo a Netanyahu: si ustedes nos atacan, usamos la bomba nuclear y nos morimos todos, pero Israel no va a dejar de existir.